La carrera de Santiago Ormeño es una muy peculiar, ya que este jugador estuvo picando piedra durante mucho tiempo. Santiago Ormeño, por si no lo sabían, es canterano del América, aunque duró un breve tiempo en el club. Después se fue a Pumas Premier y luego llegó a los Pioneros de Cancún en la misma Liga Premier. Después de un tiempo llegó al segundo equipo de Lobos BUAP, pero nunca llegó a debutar en Primera División. Y estuvo a prueba un tiempo en Chivas, aunque no llenó el ojo del entrenador de las Chivas y se fue. Después de pasar por todos esos equipos, casi al borde del retiro, Ormeño fue una prueba del Puebla, y ese partido lo vio Ojitos Meza, quien en ese entonces era entrenador del Puebla, y de ahí fue cuando lo llevó a la pretemporada del Puebla. Pero no llegó para jugar en el primer equipo. Empezó jugando en la sub-20 y de ahí fue escalando para llegar a la banca del primer equipo. Después de un tiempo despidieron a Ojitos Meza y llamaron al actual entrenador del Cruz Azul. Y le empezó a tener mucha confianza Ormeño, y cuando Reynoso se fue de Puebla lo llevó al Cusco FC, un equipo de la Primera División de Perú. Luego de pasar por el fútbol peruano regresó al equipo de Puebla, y ahí fue cuando dio de qué hablar, pero no por sus actuaciones dentro del campo, sino por su carisma en la I-Liga, donde se dio a conocer y le empezó a caer muy bien a la gente. Después de todo lo que se ha hablado tras el debut de Ormeño en la selección peruana, les daré los números de este jugador para que entiendan por qué genera tanto interés. En ese mismo año, donde fue conocido por la I-Liga, Ormeño empezó a dar una muy buena temporada en el Apertura 2020, anotó 6 goles y en la liguilla anotó un gol, que fue el que metió al Puebla en cuartos de final, donde fue eliminado por el campeón de la Apertura 2020. En el Clausura 2021, Santiago Ormeño, cuando aún no era convocado por Perú, fue el delantero mexicano con más goles del torneo, teniendo 9 goles en el torneo y superando los números de muchos jugadores extranjeros que en el mercado tienen un valor más elevado que el de Ormeño. Si bien Santiago Ormeño ya no es un jugador tan joven, pues este jugador ya tiene 27 años, sus números son muy interesantes y dan mucho de qué hablar. Por ejemplo, en el año deportivo 2020-2021, Ormeño anotó un total de 17 goles en 40 partidos jugados con el Puebla, 7 en la Apertura 2020 y 10 en el Clausura 2021. Con estos 17 goles, Ormeño está por encima de jugadores extranjeros de la talla del francés André-Pierre Gignac y Juan Ignacio Higuita. Solo el delantero del Cruz Azul, Jonathan Rodríguez, y el delantero del Toluca, Alexis Canelo, anotaron más goles que Ormeño en el 2020-2021. Santiago Ormeño es un jugador muy interesante y no por nada fue convocado por Perú. Es sorprendente que Gerardo Martino no haya llamado a Ormeño, ya que ha llamado a jugadores que a mi parecer no tienen el nivel de este jugador. Y es que Ormeño supera en goles a José Juan Macías, Henry Martin y hasta el flamante refuerzo Rogelio Funes Mori, que llamó el Tata Martino a la selección mexicana. Independientemente de que si este jugador es un cazagoles, el gol es lo que más se necesita en la selección. Necesitamos más delanteros. México actualmente no tiene delanteros, y mucho menos delanteros con la cantidad de goles de Ormeño. Ormeño es un jugador que a mí en lo personal me agrada mucho, ya que es muy trabajador y aparte no es indisciplinado. Si Ormeño sigue mejorando, tendrá mucho de qué lamentarse Gerardo Martino. Y pues bueno, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que les haya gustado. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.